¿Ves esta imagen? El famoso tralalero tralala. Señoras y señores, estamos ante la nueva tendencia en internet. Esto tiene roto internet. Yo la verdad es que no sabía de esto hasta que me apareció en TikTok, me apareció en Instagram, me apareció en YouTube. Ahora está en todos lados. De hecho, incluso he visto videos que ya hay figuras animadas, señores, juguetes del tralalero tralala y el tun 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 sahur y por supuesto cocodrilo portaaviones. Vamos a ver en detalle qué significa todo esto, de qué está hablando YouKnow, qué nueva locura. Pero es que no soy yo, que esto está pasando, que esto es una noticia, un fenómeno. Y aquí se llama fenómeno brain rot, señoras y señores. Vámonos al origen. Fenómeno brain rot. El origen de tralalero, tralala, tun 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 sahur y los memes absurdos de 2025. Aquí puedes ver imágenes de algunos de los personajes creados con inteligencia artificial, como el más icónico de todos, tralalero, tralala, que viene siendo un tiburón que tiene zapatillas Nike, una marca, y hay otra serie de animales también, y ya esto se descontroló. Vamos a ver un poquito sobre esto en un rincón de lo absurdo del internet. Una tendencia desquiciadamente creativa se volvió viral, los memes de Brain Rot, una serie de videos y montajes que mezclan animales, objetos cotidianos e inteligencia artificial, narrados en un italiano caricaturesco que rima. El resultado es tan extraño como adictivo. Tiburones con zapatillas Nike, palomas con cabeza de gato, cocodrilos que bailan al ritmo de rimas sin sentido y que tienen bombarderos. O sea, furor por estas extrañas criaturas creadas con inteligencia artificial. El fenómeno nació bajo el nombre de Italian Brain Rot o inteligencia artificial Italian Animals. Y aunque su origen exacto es difuso, la primera publicación conocida data de principios de enero de este año 2025, cuando el usuario de TikTok SBurger401 subió un video protagonizado por un tiburón con zapatillas deportivas acompañado por una narración en italiano generado por inteligencia artificial. El estilo visual y auditivo es clave. Una voz masculina con acento italiano generado por inteligencia artificial describe a los personajes con rimas o frases pegadizas. A esto se suma una imagen generada por inteligencia artificial que combina animales y objetos de forma surrealista. Tralalero tralala. El más viral de estos clips muestra una criatura híbrida con nombre propio y ritmo musical. Fue publicado el 13 de enero por Amo a Min Mandy 1A. Y desde entonces se convirtió en ícono de esta tendencia. Las siguientes otras joyas del nonsense digital, como Bombardilo, Cocodrilo, Tun 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 Sahur o Lirili Lila La La La, cada una más extravagante que la anterior. Parte del atractivo del brain rot es su falta de lógica. Cuando más ridículo y elaborado es el montaje, mayor es su potencial viral. Aunque muchos creen que es solo una moda pasajera, el brain rot parece tener una fórmula irresistible: absurdo visual, más sonido pegajoso, más narración en italiano. Y en tiempos donde el humor se reinventa cada semana, este tipo de contenido se convierte en un escape lúdico que no necesita explicación. Vamos a meternos en un poquito de vídeo para que veas acá de lo que estamos hablando. Y aquí está. Escuchamos aquí un poquito más visualmente de qué estamos hablando. Ya se están haciendo virales estos animales con audios en italiano. Trallallero, trallallà, porco Dio e porco Allah. Aunque, por cierto, eso que dijo allí no lo puedo repetir porque es una blasfemia, en donde, aunque sea en italiano, se refiere a Dios y a Alá, que es la misma persona, para los que entienden que es un Dios monoteísta. Fuerte, pero igual la gente no le mete mente a eso, ya que es una rima pegajosa que al final del día, pues, pienso yo que la gente no le mete mente a eso. Aunque deberían, porque realmente no es correcto esto. Los animales
italianos Brain Rot dominan las redes sociales en 2025 y esta es la explicación que estamos dándote aquí en tu canal You Know. Tung 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 sahur. En este video te voy a dar la explicación, el origen de todo esto que está apareciendo en tu inicio. El término por el que la podés buscar es Italian Brain Rot. Brain Rot italianos, animales italianos. Pones algo de esto y te van a aparecer. Y así sí. Fácil y sencillo te aparecen. Tú buscas eso en TikTok, en Instagram, donde sea, te sale. En YouTube te sale. Por eso tenía que hacerle reacción a esto, porque esto es un fenómeno que los niños están hablando. Por favor, los padres, espabilen, abran los ojos, pónganse al día, comenten. Y también a los abuelos, o sea, tenemos que estar activados con los niños, porque los pelados son los que están viendo estas cosas y tenemos que meternos en la onda, porque el tiempo va cambiando y todo va evolucionando. Seguimos. Simple, en pocas palabras, son una serie de memes generados Ese es por tripi trapa, ya me lo aprendí. inteligencia artificial que combinan animales con Banamín objetos batabum. de manera absurda y surrealista. Con el paso de los años, el desarrollo de internet fueron apareciendo miles y miles de memes. Y ahora No ya lo sé, Rick, parece falso. O sea, una cantidad de memes es cierto. finalmente esta categoría llamada Brain Rot, que este término en internet surgió para referirse al deterioro mental e intelectual que se asocia al consumo excesivo de contenido así raro en internet. ¿Y cuál es Como el los Skibidi Toilet también, que le hemos hecho reacción en el canal. origen? Bueno, todo comenzó en enero de 2025 cuando un usuario de TikTok publicó una imagen hecha con inteligencia artificial en la que a un tiburón se le agregaban 2 piernas y acompañada Pero esta no es la original. La original sí va con zapatillas, pero la cuenta fue baneada. Que eso es lo que acabamos de hablar hace un rato de la primera cuenta. esta imagen también con un audio con inteligencia artificial que se le ocurrió ponerlo en italiano y decía así. Trallallero, trallallà. Este audio se hizo tan popular que mucha gente lo empezó a usar sin ningún sentido. Y a los pocos días, también en enero, otro usuario de TikTok agarró el audio, agarró la idea esta del tiburón con patas, generó esta imagen del tiburón con zapatillas, le puso el audio en italiano y alcanzó millones y millones de visitas en muy poco tiempo. Hacía Esta sí fue la viral. Y es como todo, siempre una idea, viene otro, la mejora, luego viene otro y la super mejora, y así es. A veces el video original no tiene la cantidad de visitas que el viral. Y ojo, que el viral no tiene que ser necesariamente creado por una persona muy famosa. Esto es importante para los que están creando contenido. parece tralalero, tralalá, y ahí es cuando esto empieza a crecer tanto que la gente no para de crear más personajes y siempre con los audios en italiano. Y esto está creciendo tanto que llegó un punto que ahora hay videos de los personajes peleando entre sí, hay batallas. Y también Y ahí estamos viendo cómo Bombardilo Cocodrilo acabó con el tralalero, tralalá. hasta canciones. Trallallero, trallallà. Y ahí vamos a pararla porque obviamente lo que sigue no es correcto. Ahí la quitaron. Viene otra. Ahí vemos que, cómo va cambiando todo, ¿sí o no? Mira, estilo Billie Jean, ¿sí no? Estilo así como de Michael Jackson. También Mira tú, ahora, claro, están buscando cuál es la que pega, cuál es la que rima. muchos videos de gente rankeándolos. Te voy a mostrar los personajes, los animales principales que están nombrando. Trippi troppi, troppa trippa. Tre topi trotterellano. Ahí estamos viendo que es el Trippy Tropi. Este es el famoso Trippy Tropi. Muchos ya quieren el muñequito, el peluche, el cómic. Así, yo tengo el mío. Aquí cuando el buen Bakugo se ganó su campeonato del torneo. Ahí está, primer lugar, que tuvieron que amarrarlo. Bueno, yo tengo mis cosas. Que tengo mis cosas, ¿eh? A tromboni tritati. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon oi oi oi. Oh burrito bondito. Bobrito Bandito. Voy, Bobrito Bandito. El bobrito gangsterito. Banditelli don bobrelli. Lirili larila. Lirili Larilá. Hay que saber decirlo también, porque este es como un reto también que le meten, ¿no? Lirili Larilá. Elefante nel deserto che cammina qua e là. Bombombini gusini. Bombombini Gusini, otro gran personaje de esta inteligencia italiana, el Brain Rot, que domina el internet. Y ahí abajo está tirando un cocodrilo. Fratello bombardiro crocodilo. Che Es svolge fratello, es hermano, es amigo. Fratello de Bombardilo Cocodrilo. tutte le stesse funzioni del fratello. Bombardiro crocodilo. Este es uno de los más populares. Bombardiro Cocodrilo.
un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a scimpanzini, Bombini, a los bambinis. Chimpanzini bananini. bananini, wa wa wa, bananucci, monkey tralala, Aquí le metió inglés, ¿no? Monkey monkey yuchi. Bananucci, monkey yuchi. tralala, porco Dio e porco Allah. Ero con il mio fottuto figlio merdardo a giocare a Brr patapim, il mio cappello. Este es uno de los más populares. Brr batapín. Brr patapín también. Esto es muy importante, que tiene su bronca ahí con tun sahur, ¿verdad? È pieno di slim, nel bosco fitto e misterioso. Burbaloni lulilolli. Burbaloni lolilolli. Qué bien en el italiano, ¿eh? Burbaloni bolilolli. Perdón. Burbaloni lulilolli. Ahí está. Este es el amigo capibara, ¿eh? Pero lo está diciendo Burbaloni lulilolli. ¿Cierto? Capibarello Cocossini. Bombardino. Capibarello. Crocodilo. Spioniro. Es Spioniro golubiro. Este es la paloma que es un espía, ¿eh? Golubiro, ¿eh? Tralalero, la. Esto es buenísimo. El origen del tralalero, tralala. En los últimos días se están haciendo virales estos animales con audios en italiano. Muy bueno, que hay que estar aquí pendiente, hay que estar conectado, hay que estar al día con estas cosas que están pasando en el internet. Y ya usted sabe que el origen es inteligencia artificial. Espero que les haya gustado. Actívense, por favor, dale me gusta si te gustó. Y seguiremos informando siempre las novedades que pasan en el mundo, porque todo lo que pasa en el mundo merece una reacción. You know.